cuento que en este momento todavía siguen debatiendo, recién arrancó, porque había cuestiones preliminares, el tema de la reforma laboral, así que va a durar hasta después de las 12 de la noche. Bueno, tenemos un súper invitado y quiero que Claudia Piñero me lo presente, por favor. Ay, sí, bueno. Claudia. Bueno, Alejandro Tantañán, aplaudamos. Sí. Aplaudamos. Gracias por venir, Alejandro. Por favor. Qué gusto Un gran gracias por la dramaturgo, invitación. director de teatro, profesor, actor. Alguna vez has También. actuado también. Así Hemos que, hecho alguna que otra cosa. Así que, Director bueno, nacional de Cervantes, también. Director nacional de Así es, Cervantes. entre el 17 y el 19 Sí. y el 20, sí. Bueno, ¿cómo andás? Bien, dentro de lo que se puede estar en estos momentos tan difíciles para la cultura y para un montón de otras cosas más. Sí. Bien, tratando de poner fuerza en el trabajo y llevando adelante proyectos que entusiasmen, que armen comunidad, que nos permita resistir en el mejor de los sentidos. Así que nada, no me quejo. Bueno, y este año que venís con 2 obras. Sí, este año arrancamos ahora, reponemos un espectáculo que hicimos el año pasado en Dumont 4040, que es una sala de ahí de la zona de Chacarita, que es nuestro nuevo. Nosotros la frecuentamos. Ahí va. Mucho. Nosotros Sí. somos teatreras. Vamos mucho. Sí. De hecho, Bueno. Tere Donato hace 2 días presentó su libro Claro, en exacto. Dumont 4040. Ahí, exacto. Bueno, hicimos el Tere. año pasado un texto que se llama En mitad de tanto fuego, que es un texto de Alberto Conejero, que es un autor español contemporáneo, tendrá 50 años, un poco menos, Alberto, que es un texto muy hermoso, es una suerte de reescritura o de reversión de la Ilíada, desde la óptica de Patroclo, que es un personaje secundario, considerado por algunos el primo de Aquiles y por otros como en realidad es lo que era Su amor. Y lo que hace el texto es reivindicar esa relación, ponerla, digamos, contar esa historia de amor. Y en realidad el motivo por el cual Alberto se arranca a escribir esta obra es cuando se inicia la guerra de Ucrania en Europa. Mira. Entonces él escribe esta obra como una suerte de manifiesto antibelicista, incluyendo también Aquiles lo manda a la guerra, le pone sus trajes, su ropa y lo manda a la guerra, Patroclo, ¿no? Y hay una especie de leitmotiv en la obra de Alberto que dice: no hay nada más triste que un héroe de guerra. Entonces es muy lindo el texto porque sugiere a un Patroclo ya muerto en una suerte de limbo, que está ahí vestido inclusive con unos jeans y una musculosa, o sea, es un Patroclo de hoy, que habla con los espectadores que venimos ahí a formar parte de ese limbo, a escucharlo. Y él lo que intenta es traer de vuelta a Aquiles, que vaya a saber dónde está, y a convencerlo de dejar la guerra y transformarse en una persona común, y transformarse y volver a vivir esa historia de amor. Entonces es una obra primero, Alberto es un poeta que escribe teatro en la línea, uno puede decir como Federico García Lorca, como Alberti, como Pasolini, como esos grandes autores, esos grandes poetas que también escribieron alguna que otra obra de teatro. Y Alberto su texto es de una potencia. Incluso tiene citas, ¿no? De Sí. Lorca, de Lemebel, de Lorca, de Anne Carson. Trabajó Eso con le muchos debe dar intérpretes. mucha fuerza al Sí, poeta y además él es un enorme poeta. Entonces, ese clash, digamos, entre todos esos autores y sus propias ideas. Me parece que no nombramos al actor, que es Victorio de Sí, Alessandro. no iba a ¿Lo decir que, nombramos? claro, no lo nombramos, pero Vico de Alessandro fue en realidad el que inicia esta propuesta. Él ve este espectáculo en España, en Madrid, que lo dirigió Xavier Albertí, lo protagonizó Rubén de Guía, y quedó muy fascinado con el texto y me lo propuso a mí. Y bueno, dio esa casualidad de que vino a plantearme un texto que yo conocía, porque con Alberto somos amigos, y de hecho él me va pasando sus textos a medida que los escribe, entonces yo conocía la obra. Entonces me pareció como una casualidad que justo él fuera a ver ese texto, que fuera de Alberto. Bueno, y ahí nos metimos a trabajar, lo estrenamos el año pasado, como les dije, en el Dumont, y este sábado, 7 de marzo. Con entrada gratuita. Sí, en el Centro Cultural Borges. Hay que ir, y tenés que ir 2 horas antes. Sí. Y ahí retirás 2 por persona. Exactamente. Sí. Y tenés que ir un rato antes, Sí. retirás y Pero la ya. O verdad- sea, 2 horas antes se abre 2 horas, podés llegar 1 hora antes, Sí, pero sí. podés correr el riesgo de que no hay más. Sí. 2 horas antes se inicia la entrega de las entradas, es a las 20 horas el sábado y a las 20 horas el domingo, durante todos los sábados y domingos de marzo. Perfecto. Es en la sala Astor Piazzolla, que es la sala más grande, tiene 250, una capacidad de 250 personas. Así que nada, pueden ir ahí un rato. Borges, ya lo dijimos que es ahí donde era. En Galerías Pacífico podés entrar. Eso. No, Galerías Pacífico, en Galerías tenés razón, Pacífico. Galerías O sea, Pacífico. podés entrar o por las Galerías Pacífico o Sí. si no te vas por San Martín, por Viamonte,
casi esquina San Martín, hay un ingreso directo sobre Viamonte entre San Martín y Florida, más cerca de San Martín. ¿Y qué se siente? Que además tiene un montón de exhibiciones, o sea, Sí. vas 2 horas Exacto. antes, pedís las entradas, Exacto. paseás por las galerías, Muy mirás. lindo Hay una muestra de centro cultural. Te fotos. tomás un café por ahí. Hay un café también, que Sí, creo que los por fines de eso. semana está abierto, sí. ¿Y qué se siente hacer esa obra después de haber hecho ese monumento? Porque esta es una obra Muy chiquita. muy de cámara, ¿no? Muy Muy chiquita. chiquita, y vos hiciste una cosa monumental, que era el trágico reinado de Eduardo III, que además la filmaron hace poco para llevarla, ¿no? No, eso se hizo, la peli que se hizo es una peli alrededor de Ricardo III. Ah, de Ricardo Porque nosotros III. hicimos Eduardo II y Sí. al año siguiente hicieron Ricardo Sí, III. sí, tenés razón. Entonces entramos como ahí entre los reyes shakespearianos y marlowianos, porque el texto nuestro Pero era qué de Marlowe. moda que está Ricardo III, porque yo fui a Y ver bueno, la adaptación en sí. Alvear el año pasado también, o sea, Ricardo III, siempre... Y bueno, alguna- lo que siempre pasa los es que años tenemos y algo de bueno, Ricardo III. Sí, o Shakespeare, porque Shakespeare no para de estar de Hamlet, moda. ahora Bueno, sí, pero digo, perdón. después de esa obra monumental que hiciste de Eduardo Sí, II, sí. ¿te gusta ir a algo más de A cámara, mí más me encanta, pequeño? sí, me parece siempre Más que pequeño en el mejor sentido, ¿no? No, Porque- pero es que es así, es una producción mucho más chica, con una escala mínima, con una proximidad y con una cercanía y una voluntad de cercanía que es como casi como editorial del espectáculo, o sea, que la gente se sienta cerca de ese actor. Está solo, Vico, en escena. A mí me gustan esos desafíos, como esos cambios de escala, porque primero que entras en una suerte de gimnasia que está buenísima, de no, ¿viste? De no acostumbrarte nunca a nada, que es también una buena cosa, que doy como... No doy consejos, pero esos consejos para el arte me parece que está bueno, sobre todo para gente que vivimos en estos países A ver, tan ¿me lo complicados. repetís? Y no acostumbrarse a nada. O sea, si estás haciendo cosas que son wow, Sí, con toda la estructura. Poder bajar a claro, otro tipo de- exactamente. Que tenés el dinero del Teatro San Martín, que produce la obra, que tenés un montón de gente trabajando para vos, con un elenco de 20 personas, una sala de 900. Bueno, la gente iba, se llenaba, fascinado, qué sé yo. Y ahora pasás a uno de 80, que somos 4 en una cooperativa, armando las cosas. Bueno, Claro. esas cosas te dan una suerte de la habilidad Todo, que te permite... la atás con alambre, o sea, Claro, aprendés a... y te además encontrás belleza y posibilidad de trabajo en cualquier tipo de circunstancia. Pasa Claro. en todos los órdenes de la vida. No te frenás en hacer un proyecto porque no tenés el subsidio, no sé qué, San Martín. No. Además eso me parece como ¿Y un cómo problema. está el sí. teatro hoy? Está difícil. O sea, el teatro siempre en la ciudad de Buenos Aires es de una... O sea, es pasmante lo que pasa. Sí, nadie en el mundo increíble. entiende lo que Las pasa acá. salas que hay. Nadie. o sea, mirá, A pesar de que estemos muy mal, digamos que no te sobre plata para llegar a fin de mes, lo que sea, hay teatro sí, todo el tiempo. Es Eso increíble. así. Es increíble, no es increíble, es que ojalá Es un don, realmente. Es un don y ojalá alguna vez se entienda eso como una política Sí, de Estado. totalmente. Alguna vez alguien se dé cuenta del potencial que hay ahí, porque eso sin nada es lo que es. Imagínate con un poco Con de algo, soporte. con algo. Totalmente. En lugar de cerrar el Instituto Nacional de Teatro, de diezmarlo, ¿no? Como hacer lo contrario. Entonces, a mí me parece que la ciudad esta tiene una fuerza que en principio tiene que ver con la vocación. Porque como son actividades que nadie es rentado, muy poco. O sea, vos en el San Martín podés ganar un dinero, en el comercial lo ganás. En el Colón, en el comercial. Claro, O en pero un el teatro comercial que le vaya bien, ¿no? Que le vaya bien, tal cual. Pero en el teatro independiente es No. como Es, autoexplotación. es totalmente... Entonces la vocación me parece que es como algo central que nos distingue. Y después, bueno, está difícil porque no hay dinero, entonces a la gente le cuesta mucho elegir. De repente hay algunos tanques, megatanques, que la gente elige el megatanque porque, bueno, va a ir una vez. Después el público, igual hay público para todo, porque eso es lo que tiene en genial la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, también yo siento que en este momento, este año, al arranque de este año, del 26, la gente está un poco más apática, ¿viste? O sea, siento que hay como... Cuesta más, o sea, ya no es una cuestión solo de dinero, sino una cuestión de ganas. Entonces... nada, se complica un poco más. Lo digo porque por colegas que están ¿Vos empezando decís a hacer... que la gente sale menos? ¿O está... Y sí, un poco sí. O sea, primero porque no falta Porque no hay dinero, guita, sí, seguramente. porque si salís al teatro, Pero ponele, también- tu obra va a ser entrada gratuita. Sí. Pero tal vez tenés que comer algo. Sí, y ahí o se tomarte un complica, café, porque no- dos personas, o- a lo mejor. O pagarte el taxi o pagar estacionamiento. traslado, claro. ¿Viste? Sí, igual hay algo anímico, decís, que A mí tiene me parece ver que sí. que está La relacionado gente con el sí. dinero, obviamente, pero hay algo Sí. anímico que puede funcionar Sí. también en simultáneo a eso. Sí, como que la gente se queda en la casa, ¿viste? O sea, hay una apatía. Lo digo porque hay cosas que están funcionando, que estaban funcionando muy bien, ponele octubre, noviembre, que a esta Y no altura del arrancaron año, bien. cuando se repone
en general funcionan bien, siempre funcionó. O sea, como cerrás y abrís, y cuando abrís van, Claro. y no está pasando. Ok. No está pasando. O sea, los teatros no es que no va nadie, pero ya muy pocos que colgaban lleno o cartelitos nomás localidades, ponerle para 100 personas, tampoco mucho, no está sucediendo. Y además de esta obra tenés otro proyecto que también tiene mucho que ver con lo que se viene ahora con Para Caer, con música y quiero decir, tiene mucho que ver con esto que hablaste de generar Sí. comunidad. Sí, esos son, digamos, yo desde el año 2008 iniciamos una sociedad artística con Diego Penelas, que es un músico extraordinario, un pianista, arreglador musical, director de orquesta, digamos, una especie de multifunción de la música, que además compone. Y empezamos a hacer espectáculos musicales muy chicos, en principio él y yo cantando y él tocando el piano. Ajá. Lo primero que hicimos fue De Noche, que es un espectáculo que tomaba canciones sobre la noche y lo hicimos en clásica y moderna, después en el Conex viajamos un montón también, lo hicimos afuera del país. Después hicimos uno muy grande en el Metropolitan en el 2010 que se llamó Viaje de Invierno. Ajá. Y algunos otros más, colaboramos en un montón de obras. Hicimos varias obras. Una fue Todas las canciones de amor, que era una obra de Santiago Esa me Loza con encantó. Marilú Marini. Preciosa, Y preciosa. Diego estaba al piano Estaba también Diego. tocando. Entonces, vamos a hacer un espectáculo de canciones que produce NUN Producciones. Nun Ahí- es un teatro chiquito, Sí, muy lindo, precioso. muy acogedor ahí En por Villa Crespo, en Velasco y cerca de Scalabrini, Ortiz y Velasco, que lo produce NUN, el teatro, junto a Alejandra Menayed, y se llama Para no caer, volumen 1, y arrancamos el jueves 2 de abril. Un título muy... Sí. muy- Para muy no caer. explícito, Para no sí. caer, sí. Volumen 1. Sí. Sí, y bueno, son una suerte de canciones. Son, ¿Vas de Vivaldi? nosotros si nos caracterizamos por un repertorio bastante ecléctico, de hacer desde clásicos como Vivaldi a canciones de Los Miserables o de La Bella y la Bestia o de Discépolo, Ricardo Arjona o de Discépolo, ¿De tal Ricardo cual. Arjona también? Sí. Porque yo siempre lo defiendo Sí. y a mí me mataba María con esto. Ella defiende a Roberto Carlos. Pero no, Arjona, no le da el teatro. hacemos asignatura pendiente. Un tema que popularizó Ricky Martin, pero que la canción es de Ricardo Arjona. O sea que es un espectáculo bastante ecléctico en cuanto al registro de géneros musicales, pero el tratamiento siempre es muy teatral, o sea, tratamos de conseguir o de construir o de ofrecer qué pequeña obra de teatro hay en cada canción. Entonces esos son como pequeñas obras muy cortitas de 3 minutos. Qué lindo. Y funciona muy bien, funciona mucho también con el público. La mejor manera de verlo es con una copa de algo, de lo que tomes con o sin alcohol, que eso también está habilitado en NUN. Para nosotros es importante porque da como una distensión necesaria. Como de café con cerca. Claro, de hecho, clásica y moderna, viste que la gente hasta podía comer y tomarse un vinito. Y Sí, eso claro, bien. permite como, o sea, no ser la música ambiental de ningún cumpleaños, para No. nada. Pero, o sea, que nos miren, nos Te tengan... sentás a mirar el espectáculo. Exactamente, pero con una forma de espectar que no es la del teatro, que es un poco más rígida o más demandante respecto al público. Hermoso. Y es un lindo encuentro. Y como vos decís, es como para volver a hacer Ese comunidad. 7 de abril. ¿sí? El 2. El 2, perdón. Vamos los jueves únicamente, a partir del jueves 2 de abril, todos los jueves de 9 abril, de la mayo. noche. Exacto, abril, mayo y un poquito de junio, o quizás todo junio. Lo que pasa que- a las 9. Claro, Claudia dice el 7 porque en mitad de tanto juego... Eso es el 7 de el marzo dos- ahora. Pero Sí. si no mezclaron. Claro, Y 7 decís, de marzo. Ahora, yo te conozco hace 1000 años, él fue Sí. profesor mío de la EMAD, de Imagínate. dramaturgia, etcétera. Imagínate. Pero te pregunto, Qué tupé. vos ahora El mío. te ves en este momento, ¿y qué hay de aquel Tantañán del periférico de los objetos, de aquel que alguna vez actuó hace muchos años? ¿Cómo te ves con respecto a eso? Yo me percibo siempre el mismo. O sea, en un punto. O sea, hay algo de esa especie de niño interior que conservo, creo yo, bastante intacto. Y con las mismas inseguridades, o sea, con las mismas felicidades, o sea, con un poco más de criterio respecto a un montón de cosas, espero, creo. Que además, Afirmo, vamos a decir, digo. vos tenés obras que se tradujeron a un montón de Sí, idiomas, sí. trabajaste en Alemania, Sí, en sí. España, en Italia, o sea, Mucho, has sí, sí. trabajado en muchos teatros del mundo, o sea, Sí. has hecho un recorrido muy importante. ¿no? Sí. Bueno, gracias por el recuerdo del CV. No, pero sí, tengo un gran recorrido y creo que he hecho mucho y ¿Y qué te Pero falta? hay ¿Qué tendrías ganas de hacer que hasta ahora no hiciste?
pero a mí tengo un montón de cosas en la cabeza. Ah, o sea, qué bueno, eso es buenísimo. Sí, dedicarme, me gustaría como poder darle más espacio a la ópera, que es algo que me gusta hacer, que he hecho. Por suerte Sí. tuve la posibilidad de hacer acá en el Colón 3 producciones que fueron importantes. Pero bueno, siempre es muy difícil como ser de otra... Bueno, vos hiciste la famosa, esa de Teodora. ¿Teodora Sí, se claro. llamaba? La famosa, La famosa escandalosa. Sí, porque yo he estado en ese... Y claro, bueno, estaba tu amiga Mercedes. Claro, y era una obra Morán. clásica que estaba intervenida por una Por filósofa unos queer. textos una filósofa queer, sí, por unas y yo estuve en una de las funciones en las cuales había un cura con monjas silbando durante la... Mirá. Eso lo hicimos en el 2021, es un oratorio de Händel, un oratorio precioso, Teodora, que se hizo en la Sala Mayor del Colón, Claro. en la época de la pandemia, por lo cual había que hacer un espectáculo más corto. Eso por ahí no se informó bien. O sea, no podía durar más de... Dura 3 horas y media el oratorio, tenía que durar 2 horas, por una cuestión de que no podías hacer intervalo y no podías estar con la gente más de 2 horas sentado. Eso estaba arreglado en todo lo que fue la gran crisis de teatro en pandemia. Cuando volvió el teatro no me acordaba. Claro, el Colón volvió, pero vos podías hacer... No podías tener un coro. O sea, de hecho el coro de Teodora, que es importante, se redujo a 5, o sea, a las distintas tesituras que un coro tiene, pero una persona de cada tesitura. Los solistas, obviamente. No podía haber ninguna proximidad física entre Yo los ya me olvidé cantantes. de eso, sí. Y debíamos estar con barbijo probablemente. Y estabas Pero- con barbijo en la platea. Los músicos estaban con barbijo, salvo los que tocaban vientos. No, y los del coro se tenían que hacer seguro el Sí, pero examen. todos se tenían que hacer el examen. Bien. Y claro, y nosotros tuvimos que hacer una versión de una obra de 3 horas y media, encajarla en 2 En horas. 2 horas. Que- Entonces hubo una curaduría que se hizo con gente experta Claro, en la el tuya, caso de sacaste una cortar muy la bien. obra. Y en esas... Estaba Franco Torcha con vos en Estaba ese- Franco, que fue quien aportó los textos de Marcela Altaúz Reid, que es esta teóloga Rosarina. disidente rosarina, que fue digamos, directora de la Universidad de Edimburgo en la carrera de teología, una argentina que llegó a un lugar totalmente ignorada en la Argentina. Gracias a Teodora, al montaje se pudo reimprimir por Paidós su libro Teología Indecente, que es una maravilla. Pero claro, ella se mete para desarmar las lógicas del patriarcado, se mete con la iglesia. Que es donde hay Que que es donde hay que meterse. desmontar. Teóloga disidente, es muy Sí, loco sí. eso. Que es donde hay que desmontar todo lo que está montado. Claro. Entonces ella se metió con eso. Entonces acá imagínate, un país como este que está muy gobernado por la iglesia, pese a que supuestamente habría una separación entre Estado e iglesia, pero que no es así. Y entonces en las cesuras de esos cortes que hicimos en la obra de pasarla de 3 horas y media a 2, pusimos unos textos de Marchela, que tenían una lógica, porque Teodora narra la historia de una mártir cristiana que es asesinada por los romanos. Sí. Y Marchela, de alguna forma, es Mártir cristiana que la están matando Una por mártir, cuestiones- una mártir, digamos, queer, Claro. asesinada por los cristianos en esta vez. Claro. O sea, o diezmada. Entonces funcionaba como una suerte de espejo Exacto. en las épocas, y Marchela podría ser hoy una Teodora. Entonces, en los momentos en donde había un corte, en lugar de haber un corte y un silencio, aparecía Mercedes Morán, que tuvo lo que es Mercedes, de poder ponerse eso al hombro, porque salía solita en esa inmensidad que es el Teatro Colón, a decir esos textos que eran textos como, bueno, difíciles y como de una fuerza medio tectónica, ¿viste? Era como que generaba unos temblores, tipo la Virgen María es la momia de los pobres, o sea, cosas muy pesadas. Y claro, bueno, en el Colón, se armó un despelote bíblico, valga la Justamente. redundancia. Bueno, te queremos en algún otro despelote también. Cuando tengas Sí, ganas. bueno, sí, con menos costo personal, te Sí, digo. sí. Porque No, pero fue ahora, complicado. sí, no, por ahora- suerte, además agradezco, ahora personalmente acá está cerca, porque hubo también una enorme carta a partir de un montón de intelectuales, porque se pedía más o menos la cabeza de Abogado, que era ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en ese momento, la Che, que baja. ¿cuándo vuelve Teodora? No, No sé, ahora la quiero ver. preguntale al Teatro Colón. Bueno, No, pero ahora tenemos Era espectacular. para no caer Era el espectacular. el 2 de abril. Sí. el 2 de abril. Y el 7 de marzo. Y el 7 de marzo. En mitad de Tanto Fuego. En mitad de En Tanto el Fuego, Borges. que tienen que ir al Borges un rato antes a sacar las entradas y Entrada disfrutar gratuita. de esa obra de Patroclo. enamorado de Aquiles. Aquiles, hermoso. Y ¿sabes qué? En honor a ustedes dos y en honor a este gran trabajo de Alejandro, vamos a escuchar a Ricardo Arjona. Ah, bien. Bueno, a ver, Para vamos a vos. ver. Muy bien.
Dale, contanos, ¿por qué te gusta? Hay mucha gente ahí, ¿no? Yo para llevarle la contra a María. Sí, está bien. ¿Seguimos el aire? Sí. Sí, sí, Ah, sí, ok. sí. Estamos escuchando a Arjona. Para ir a Plutón, tengo un club de fans en la luna. Una casa gigante que veo desde un avión. ¿Por qué elegiste este Y tema? los ojos de ¿Asignatura algunos pendiente? fortuna. Sí. Bueno, en principio lo hacemos de una manera bastante humorística, ¿no? Habla una persona que parece que lo tiene todo, digamos, ¿no? Desde una foto con Bush en ese momento, ahora diremos Sí. Trump, y tiene una suite del Waldorf y más autos que amigos, Sí. y le falta su boricua, ¿no? Su mujer. Claro. Entonces hacemos una especie de burla a los Mileis del mundo, digamos, que cree que tienen todo, pero bueno, es un poco una especie de, lo usamos como un artefacto de humor. Hermoso. Hay que reírse. Y no queda otra, sí. Gracias, Alejandro. Es A un placer ustedes. tenerte, ¿eh? A Hermoso. ustedes. Bueno, muchas gracias. Los esperamos a todos Dale. allí, en los dos lugares. Bárbaro.